Bueno, financieros dicen que no hay quinto malo y desde luego pues empezamos con la parte tan interesante respecto de la forma en cómo intentó explicar Freud la forma de operar de la mente y desde luego basado en su estructura, pues ya saben ustedes que la dividió en tres partes y aquí empieza algo verdaderamente trascendental sobre el ello, sobre el yo y el super yo. Entonces, el ello lo van ustedes a entender, pues él lo representa como las pulsiones o los impulsos primigenios y bueno, pues según él constituyen el motor del pensamiento y el comportamiento humano, desde luego que se contiene en nuestros deseos de gratificación más primitivos. Es decir, si ustedes encuentran a un compañero que de alguna manera fue reprimido durante su etapa de niñez y de alguna manera pues recibió malos tratos y él de alguna manera ya logró quitar eso, ¿verdad? No de la mente, dijimos que la mente, pero sí del consciente, lo pasa al subconsciente, lo bloquea y ustedes realizan ciertas actividades o ciertas actitudes que le recuerdan eso, pues imagínense cómo va a actuar, sus impulsos cómo van a ser, como los primigenios, ¿verdad? Como un salvaje, van a ser unas pulsiones en ese sentido que lo van a mover, que le van a dar fuerza, que le van a dar la energía y prácticamente su motor de pensamiento y su comportamiento humano pues va a estar basado precisamente en esos impulsos y prácticamente pues sus deseos cuáles serían, que no lo traten así, que le den buen trato de acuerdo a la cultura que ha vivido o cuando menos lo que intentaron imprimir, ¿verdad? En su cerebro, se dice desde Occidente y desde luego que naturalmente pues él va a actuar como un salvaje, ¿verdad? Y acuérdense, cuando dos pelean, en realidad ninguno de los dos quiere tener la culpa, en realidad ninguno de los dos se quiere, cada quien sostiene su posición y en ese sentido, pues bueno, con relación a nuestros deseos y la gratificación más primitiva, pues a veces es cobrar venganza, ¿verdad? Con relación al super yo, que en realidad, bueno, pues no me gusta cuando lo ponen junto, pero la palabra pues no es mía, la parte que contrarresta al ello, ¿verdad? Si ya dijimos el ello, como de alguna manera son pulsiones, son impulsos, pues en el caso del super yo, no estamos hablando del yo, del super yo, la parte que contrarresta al ello y representa los pensamientos morales y éticos. Entonces, es la parte buena, es la parte evolucionada, es la parte idónea, es la parte que me va a permitir convivir, ¿verdad?, de una manera mejor con la sociedad, pues me baso en pensamientos de lo que la propia sociedad ha construido y entonces me baso en la ética y me baso en la moral y a ese respecto, bueno, actúo en forma individual, pero en sociedad tengo que actuar de determinada manera y esa es la parte del super yo. Y entonces qué importante que exista, ¿verdad? Todo ello que tiene que ver con el ello, prácticamente se parece, ¿verdad?, a lo que es y a lo que debe ser, así es como yo lo advierto, y desde luego que existe el yo, y entonces el yo permanece entre ambos, ¿verdad?, entre la parte primigenia, entre esos impulsos, entre esas pulsiones, y desde luego en todo eso primitivo, con relación al super yo, que de alguna manera es prácticamente el regulador, el imitador, el autocontrolador, el delimitador del debido y adecuado comportamiento y naturalmente que el yo pues permanece entre ambos y actúa mediando, ¿verdad? Entonces prácticamente ¿quién es el mediador? Pues el yo, tú mismo, naturalmente entre tus pasiones, entre tus impulsos y entre lo que sabes que está bien y sabes que no debes de hacer y cómo debes de comportarte en sociedad, pues estás tú. Y naturalmente que este yo pues permanece entre esos dos límites, entre esas dos fronteras y desde luego pues es así como prácticamente entre tus necesidades primitivas y tus creencias éticas y morales, pues de alguna manera no te sales del carril. Desde luego que lo interesante es que dice que esto no es sinónimo de conciencia,
que existen partes del yo que no son inconscientes, es decir, que quiere decir que en el yo existe que mucha inconsciencia, pues si prácticamente no son parte, ¿verdad?, del inconsciente, pues prácticamente un yo saludable proporciona la habilidad para adaptarse a la realidad e interactuar. Entonces, ¿cuál es el hombre que va a durar más? Pues el que se sabe adaptar. ¿Por qué la cucaracha se dice que siempre va a durar más que cualquier otro ente que tenga vida? Pues fácil, porque se sabe adaptar. Entonces la capacidad de adaptación es la que te va a permitir sobrevivir, convivir, sobrellevar. Obviamente que eso es muy importante y hay que desarrollarlo. Desde luego que te tienes que adaptar a la realidad, que tienes que interactuar, que tienes que saber en qué mundo estás viviendo, de qué manera es la mejor forma que puedes avanzar. Debes de saber qué representas y quién te representa, cómo va a actuar. Desde luego debes de crear pues un mejor compromiso, ¿verdad?, entre los deseos y las mociones o las pulsiones del ello, de lo salvaje, y las demandas restrictivas o punitivas provenientes del super yo. Y así es como vas a poder avanzar y así es como vas a poder llevar una mejor actividad en tu vida que te va a hacer cada día mejor. Freud estaba especialmente interesado en la dinámica de estas tres partes de la mente y argumentó que esa relación estaba influenciada por factores o energías innatos que llamó pulsiones, desde luego lo salvaje, ¿verdad?, lo primigenio, y describió dos pulsiones antagónicas, el eros o pulsión de la vida, ¿verdad?, podría ser para mí el ethos, la energía, ¿verdad?, y es una pulsión sexual tendente a preservar la vida, es decir, difícilmente alguien quiere morir. Por eso el que ya no tiene miedo a morir, pues puede ser un gran revolucionario, ¿verdad? O el que ya murió, pues también sigue adelante. Y el tánatos o pulsión de la muerte, que representa una emoción agresiva, aunque a veces se dice, ¿verdad?, que se resuelve en una pulsión que no nos induce a volver a un estado de calma. Y entonces, ¿es malo el tánatos? Pues no es malo, sobre todo quien ya ha vencido, quien está convencido, quien sabe que va a morir, desde luego en cierta etapa de su vida, desde luego sabe que va a regresar a un estado de calma y es prácticamente el principio de nirvana y estamos ante prácticamente la no existencia. Desde luego que basó sus estudios sobre protozoos, es decir, más allá de lo que puede ser el principio del placer. Entonces les doy las gracias. Mi nombre es Alex Paz, PG Lawyers, estoy a sus órdenes, estamos para servir.